y si queremos hacer algún viaje en Semana Santa o en algunas vacaciones de invierno, en algún momento siempre hay que estar atento al tema vacunación, sobre todo si nos vamos Al exterior. al exterior. Así que para conocer un poco más de eso vamos a hablar con Lilian Moriconi, que es directora de epidemiología de la provincia de Buenos Aires, a cargo del programa de inmunización. Lilian, Virginia, Fernando te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. A ver, la primera pregunta que te hago, ¿cuáles son las vacunas que uno debería tener más allá de viajar o no viajar? Digo, uno piensa, bueno, no sé, la vacuna fiebre amarilla, ¿la puedo tener más allá de que viaje a Brasil o no viaje? ¿Cuáles son las vacunas que se recomiendan tener? Bueno, las vacunas, en realidad hay dos grandes grupos, que son los niños, y sí que es el calendario nacional de vacunación, que es lo que habitualmente uno piensa que los niños tienen que estar vacunados, que son las vacunas recomendadas en el calendario nacional de vacunación para los chicos. Bueno, donde se encuentra la vacuna BCG, hepatitis B, Sabin, quíntuple, antineumocóxica, triple viral, digamos, triple bacteriana, según las edades de los niños. Y después está la vacunación del adulto, en la cual hay vacunas que debemos tener más allá de que viajemos o no, como dicen ustedes, como es la triple bacteriana celular. En algunos casos las tienen, son personas que tienen algún riesgo de padecer enfermedad como es el coqueluche o tos convulsa, o que está en contacto con niños pequeños para no enfermarlos, pero lo habitual que tenemos que tener adultos es la doble bacteriana, que es difteria tétanos, que es para la prevención de estas dos enfermedades. Además, el adulto debe tener lo que es la vacuna doble viral, que se hicieron dos campañas en el año 2006, que fue la campaña de mujeres en edad fértil, y en el año 2008 se hizo la campaña en hombres, que se los considera portadores a lo mejor de estos virus, especialmente de rubiola, porque estaba enfocada a eliminar la circulación del virus de la rubiola por el riesgo de la rubiola congénita, que fue la campaña de Vacunate si sos macho, que en realidad estaba dirigida a que los hombres no sean portadores y posibles factores de riesgo para mujeres en edad fértil o embarazadas en la transmisión de este virus durante el embarazo. Después tenemos vacunas, esas son las vacunas que sí o sí uno tiene que tener. También en este momento que estamos en la época que comienzan las enfermedades por virus respiratorios, nosotros sabemos que uno de esos virus es el virus de la influenza, que es la antigripal, que tenemos también, está dentro del calendario para ciertos grupos, y en adultos, son aquellos adultos, los mayores de 65 años, 65 más, perdón, que deben recibirla, o aquellos adultos que van de 3 a 64 años, digamos, entre niños y adultos, que tienen factores de riesgo, ya sea alguna factor de riesgo por alguna patología respiratoria, cardiovascular, metabólica o oncohematológica, etcétera, que también deben estar vacunados. Lilian, vos separabas muy bien entre el grupo de los niños y de los adultos. Sí. En el caso de los niños creo que para cualquiera es bastante fácil porque está el calendario, Exacto. es muy fácil de identificar. Pero en el caso de los adultos creo que la mayoría no debemos tener ya libreta sanitaria y llevar un control. Si uno, qué sé yo, una como mujer por ahí ha tenido un embarazo, sabe qué vacuna se tiene que dar, pero digo, el adulto común por ahí, si no tiene una patología en particular, es como complicado llevar un registro, ¿no?, de las vacunas. Sí, en realidad es complicado tener un registro porque a veces se extiende ese certificado que bien vos me decías, a lo mejor en los niños a través de la libreta sanitaria, claro, uno sabe que es un documento y se la preserva como tal, salvo que algunos eventos pueden suceder de que se pierde la libreta.
pero en el adulto es más difícil porque uno en realidad extiende ese certificado de vacunación, que es un documento realmente, y nosotros como adultos muchas veces no lo conservamos del mismo modo que una libreta sanitaria, pero es importante conservar cuando uno recibe una vacuna, porque realmente es lo que nos dice y nos avala a que estamos vacunados, ¿no? Que tenemos estas dosis. En realidad, la provincia de Buenos Aires, en consonancia con Nación, está yendo a que cuando se aplican las vacunas, sean de forma, el registro sea nominalizado, para que en el futuro, digamos, si alguien perdió su documentación de vacunación, al estar registrada en forma nominalizada, es decir, con número de documento y sus datos personales, filiatorios, esta persona no tenga que recibir, uno la puede buscar rápidamente y sabemos que tiene un calendario de vacunación completo y no hay que volver a vacunar a esa persona. Eso por un lado, y además porque también, a lo que vos me decías, el adulto, uno tiene toda la historia, por historia, es que el niño se vacuna y aparentemente ya el adulto, es más, ni siquiera adulto, el adolescente parecería que ya no debe recibir ninguna vacuna. Y sí, realmente debemos recibir algunas vacunas, por ejemplo, la doble bacteriana, que en la provincia de Buenos Aires, si bien no tenemos circulación y si no tenemos difteria, sí lo que tenemos es el riesgo del tétanos. Y el tétanos estaríamos perfectamente protegidos ante cualquier herida tetanígena si nosotros estamos bien vacunados con el calendario al día, ¿no es cierto? Lilian, y pensando en algún viaje al exterior, ¿cuáles son las vacunas más comunes que suelen solicitarse? Bueno, las vacunas en realidad depende del lugar donde uno va a viajar. Siempre es recomendable asesorarse, ¿no es cierto? Cuando uno va a recibir, piensa en realizar un viaje, interiorizarse a ver qué medidas preventivas tiene que tomar. Dentro de ellas está la vacunación. Nosotros desde la provincia estamos conjuntamente, es importante que la gente sepa, con el Centro de Medicina del Viajero, CEMEVI, que funciona acá en el Servicio de Infectología del Hospital General de Agudos San Martín de la Plata, y donde se los puede asesorar, depende del lugar donde viaje, en cuanto a un montón de gama de patologías que pueden presentarse en otros países, o de transmisión alimentaria, transmisión hídrica, o como también por relaciones sexuales, o por alguna enfermedad infectocontagiosa, como las que nosotros decimos ahora, que son inmunoprevenibles, es decir, que hay vacunas que uno puede prevenir la enfermedad. En general, las vacunas que hoy en día a lo mejor tenemos que tener en cuenta, bueno, ya les dije, es esta vacuna, la doble, que la tenemos que tener independientemente de que viajemos, y también es recomendable la doble viral, sarampión, rubiola, porque en distintos puntos, ya sea de Europa como de América, tenemos brotes, es decir, hay zonas de brote de sarampión. Entonces es importante para aquellos que no han tenido la enfermedad estar vacunados como mínimo 10 días antes del viaje. Lo ideal sería 20 días antes del viaje, para evitar primero enfermar, que la persona enferme, y en segunda instancia nosotros sabemos que siempre uno regresa al país y no estamos teniendo circulación, la Argentina no tiene circulación del virus del sarampión, entonces también es prevenir que no se reintroduzca el sarampión en nuestro país. Son vacunas que sí o sí debemos tener. También está la de la fiebre amarilla, que depende de qué zonas uno viaje. Por ejemplo, si hablamos hoy por hoy que tenemos muy próximo lo que es el Mundial de Fútbol 2014, debemos tener en cuenta estas vacunas. Si vamos a zonas digamos que hay circulación del virus de la fiebre amarilla,
debemos estar vacunados con el mismo tiempo que comenté anteriormente, ¿no es cierto? Que como mínimo 10 días antes, Lilian, para poder elevar los anticuerpos, tener anticuerpos, es decir, defensas que nos pueden proteger en caso de que seamos picados por un mosquito. Lilian, si yo en algún momento viajé a Brasil y hace un par de años y me coloqué esa vacuna, ¿tengo que volver a hacerlo? No, tiene una vigencia de 10 años la vacuna de la fiebre amarilla, solo que podemos aplicarla solamente 2 veces en la vida, nos podemos aplicar la vacuna de fiebre amarilla, ¿sí? Pero tiene 10 años de vigencia. Digamos que esos anticuerpos que uno genera cuando se vacuna son óptimos durante 10 años para defendernos de una posible contacto con el virus de la fiebre amarilla. Lilian, ¿cómo funciona este centro que contabas de asistencia al viajero? ¿Se solicita un turno? ¿Es solo para La Plata o es para toda la provincia? ¿Cómo es? No, puede ser, hay distintos puntos, hay otros lugares también, el Hospital Muñiz también tiene un centro del viajero. Esto es dentro de aquí de la provincia. Nosotros, si quieren, funciona en el hospital, como dije, en el área de infectología, y la dirección es 116 entre 69 y 70, y los teléfonos de consulta son 221-423-4214 o 425-1717, interno 217. Esos son los teléfonos en los cuales se puede uno referenciar o puede hacer alguna pregunta. También hay un correo electrónico que se llama consultasviajerolp@yahoo.com.ar. ¿Se puede hacer la consulta vía telefónica o por mail o es necesario solicitar un turno? No, se puede hacer la consulta. A partir de esa consulta, ¿no es cierto?, los facultativos van a ser los que a lo mejor dicen que en realidad tienen que verlo según el tipo de consulta, porque a lo mejor necesitan también una evaluación para casos especiales, ¿no es cierto?, más allá de decirle qué vacuna o qué cuidados tienen que tener si uno viaja a distintos puntos del mundo, ¿no? Perfecto. La última pregunta de mi parte, ¿hay algún consejo para tener en cuenta post viaje? Digo, algún tipo de vacunación que sea necesario colocarse después de algún viaje al exterior, por ejemplo, o no? ¿Todo es en lo previo? No, todo es lo previo, por eso uno siempre, yo voy a dar un ejemplo, ¿no es cierto?, y tal vez ustedes recordarán cuando comenzó esto de también el riesgo por circulación en nuestro país limítrofe, especialmente que era Brasil, de fiebre amarilla. Sí. Mucha gente viajaba, ¿no es cierto?, de vacaciones, y bueno, concurría a aplicarse la vacuna como un requisito para poder viajar. En realidad, vuelvo a reafirmar esto, no es un requisito para poder viajar, en principio es para no enfermarnos. Claro. Y en segunda instancia es para también proteger a nuestro país de que, introducir algún virus que esté circulando, en este caso virus, porque son enfermedades virales las que yo le estoy, tanto el sarampión, por ejemplo, como la fiebre amarilla. Pero en realidad es para eso, pero en primera instancia no es un requisito para poder viajar, sino es para no enfermarnos. Y si no lo hacemos con un tiempo previo, prudencial, que le demos tiempo a nuestro organismo para generar anticuerpos, que son las defensas, tampoco tiene sentido, porque cuando uno vuelve al país es recién cuando está elevando los anticuerpos protectores. Entonces, realmente no cumple ninguna de las dos funciones, ni nos protege en nuestra estadía para no enfermar, ni tampoco protege al resto del país, porque cuando llegamos acá y elevaron los anticuerpos, nosotros tuvimos el potencial riesgo de haber estado expuestos a estas enfermedades y ya de estar enfermos. Claro, clarísimo, clarísimo. Lilian, te agradecemos estos minutos.